hablando a nuestros corazones, Señor Jesús, y hablando a nuestras vidas en esta hora, Padre Celestial. Usa a tu hija, Señor, la unción sobre ella, el respaldo sobre ella en esta noche, Señor. Que tú uses su vida, Señor, para traer tu palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Les damos una cordial bienvenida a todas las visitas que se encuentran en este lugar. Nos sentimos muy complacidos con contar con su presencia en este momento. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Los invito por favor a que tomemos lectura. A que tomemos lectura de la palabra del Señor. Segunda Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19 al versículo 20. Dice la palabra de Dios: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, y otros son para usos viles. Los invito a que se pongan cómodos. El tema que me correspondió el día de hoy es fusión firmes. Y como nosotros hemos estado tan juiciosos, todos los jóvenes asistiendo a los cultos, yo quiero que uno de todos o uno de tantos me explique qué es fusión y por qué estamos hablando de fusión. Ya llevamos varios cultos hablando sobre fusión. ¿Qué es una fusión? Una combinación. ¿Qué más puede ser una fusión? Una mezcla. Hermano Rafael, ¿qué es una fusión? Una unión de varios elementos químicos. Muy bien. Bueno, durante los sábados anteriores hemos podido escuchar sobre varias fusiones, entre ellas fusión fe, fusión fuertes, fusión fuego. Todas estas fusiones son indispensables para que podamos hacer esa fusión firmes. Entonces, las enseñanzas que escuchamos los sábados anteriores nos van a ayudar a tener un fundamento para la enseñanza del día de hoy. Los que somos de Dios permanecemos firmes y este es nuestro sello. Esto es lo que nos quiere decir la palabra del Señor en este versículo que acabamos de leer. El sólido fundamento de Dios permanece firme. Si nosotros estamos bien fundamentados, entonces vamos a permanecer firmes. Algunas de las sinónimos o características de la firmeza es resistencia, estabilidad, fuerza, solidez, dureza, seguridad, y es algo que está inamovible, nada lo puede mover. Para poder garantizar que algo esté firme, debe de haber una base estable y un cimiento bien fundamentado. Yo quise usar una analogía y es con el tema de la construcción. Y quiero hablar sobre qué es una fundación o qué es una cimentación. Una fundación, hablando desde el componente estructural o de las personas que conocen de la estructura, es la base donde se cimenta un edificio o una casa. Una fundación es la base estructural que conecta un sistema de una estructura con el suelo. El objetivo de una fundación es transferir las cargas de la estructura hacia el suelo, de tal manera que éste sea capaz de soportar toda esa estructura. Para iniciar la construcción de un edificio es necesario un estudio del suelo. Con este se puede identificar las características del suelo. No todos los suelos tienen una misma metodología de cimentación.
Ahí podemos ver en esta imagen 3 metodologías de cimentación que se utilizan en el sector construcción. Entonces tenemos zapatas, tenemos fundación profunda, que se utilizan inyección de concreto, y donde están como esos 4 palitos, esos se llaman micropilotes. Y por último tenemos la pila. Un ingeniero estructural con ayuda de un ingeniero calculista identifican las características del suelo y tiene que hacer un análisis de las toneladas que debe cargar ese edificio. De acuerdo a esas toneladas que debe cargar a futuro, cuando ya esté habitado, cuando ya hayan personas, cuando ya haya mobiliario, entonces hacen unas pruebas para hacer las fundaciones. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Yo creo que todos en algunas ocasiones hemos podido ver en los medios de comunicación sobre edificios que tienen colapso estructural y que no pudieron sostenerse firmes. Hay muchos edificios que no se sostienen firmes y ni siquiera tiene que haber un terremoto, no tiene que haber un temblor de tierra, un sismo, porque colapsan. Esto nos da a entender que sus fundaciones, que sus bases no estuvieron bien cimentadas. Ahora yo voy a asociar este tema del sector de la construcción o de una estructura con nuestra vida espiritual y con la fusión firmes. La palabra de Dios es nuestro guía y es nuestro manual de vida. Para que haya una construcción de calidad, hablando netamente de una construcción civil, hay una norma a nivel nacional que rige la construcción y se llama norma sismo resistente, y la deben de seguir todos para que puedan construir bien y esas bases puedan estar sólidas. Nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es nuestra guía en nuestra vida cristiana, pues en ella tenemos las herramientas necesarias para afrontar todas las adversidades que se nos puedan presentar en la vida. La palabra de Dios es nuestro manual, nuestro pan en momentos de escasez, consuelo en momentos de angustia, refugio en momentos de persecución. Sin la palabra de Dios como guía en nuestra vida, no podremos estar bien fundamentados, no podremos permanecer firmes a lo largo de nuestra vida. Y otra de las herramientas que Dios nos ha dado, si tenemos dudas de pronto al leer ese manual que es la palabra de Dios y queremos estar firmes, queremos estar bien cimentados para poder permanecer firmes durante el tiempo, si tenemos duda de algo puntual acerca de nuestra forma de vida cristiana, ya que no queremos colapsar y ser derribados por el mundo, le podemos preguntar a aquel que nos diseñó. ¿Y cómo le preguntamos? Le preguntamos por medio de la oración. Entonces ya tenemos 2 elementos fundamentales o dos componentes fundamentales que nos ayudan a tener esa fusión de firmeza, que es la lectura de la palabra de Dios y la oración. Y yo creo que esto lo escuchamos casi en todos los cultos y a veces de pronto empezamos a vivir una vida un poco rutinaria y sabemos la importancia, pero no la reconocemos. Yo cuando reconozco la importancia de la oración y la importancia de escudriñar la palabra de Dios, cuando yo vivo bajo la lectura de la palabra y bajo la oración. En ocasiones, como les indiqué anteriormente, vemos en noticieros sobre estructuras que quizá tuvieron que ser demolidas e inclusive personas que murieron dentro de esas edificaciones, y esto comúnmente se debe a errores técnicos por no usar la norma, por ahorrar costos en materiales. Se compran materiales de baja calidad. Para nosotros tener una fusión firme debemos tener un esfuerzo, porque si los materiales son de baja calidad, en el mismo momento donde la estructura ya esté construida,
no se va a evidenciar que los materiales son de mala calidad. Yo creo que en algunas ocasiones quizá hemos ido a un lugar y hemos ido con el objetivo y con la idea de comprar vivienda y miramos el lugar y si es amplio, la estructura externa o la fachada del edificio, de la casa, del apartamento. Y nosotros no sabemos qué tan bien construidas pudieron haber estado esas cimentaciones y esas fundaciones. Nosotros como hijos de Dios tenemos nuestro manual para una buena cimentación, la oración como herramienta para comunicarnos con Dios. Y ahora debemos entender que así sigamos el manual y hablemos en oración con Dios, debemos de esforzarnos para invertir en materiales de calidad. Es cierto que a mayor calidad, mayor costo, pero yo creo que cuando nosotros vamos a hablar con Dios, nosotros debemos de sacrificar tiempo que invertimos en otras cosas. Y a veces cuesta, sí, pero cuando nos cuesta, Dios ve ese sacrificio del corazón. Porque si priorizamos otras cosas en nuestra vida y esa comunicación con Dios se vuelve algo tan rutinario, tan de la vida diaria, algo tan básico donde ni siquiera logremos conectarnos con Dios. Hay oraciones comunes, oraciones normales que podemos hacer todos, pero hay oraciones que conectan con Dios. No todas las oraciones conectan con Dios. Entonces tenemos que esforzarnos a mayor esfuerzo, mayor calidad, y si tenemos mayor calidad vamos a permanecer firmes. Dice la palabra de Dios en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El mismo Dios nos está diciendo: esfuérzate, sé valiente. No podemos dormir, no podemos vivir bajo los afanes de la vida. Debemos esforzarnos y pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que abra nuestra mente, nuestra visión espiritual, que nosotros podamos ver a grandes rasgos la realidad de lo que se está viviendo ahora, que nosotros como jóvenes no nos envolvamos en los afanes, en la rutina, en las modas, en encajar en nuestro entorno, porque nosotros debemos permanecer firmes en Dios. Como jóvenes, si queremos vivir una vida plena e íntegra en Cristo, nuestra forma de vida se debe de adaptar a la palabra de Dios y no la palabra de Dios a nuestra forma de vida. Debemos esforzarnos y entender que somos luz. Hoy muchos jóvenes deciden marcharse de la iglesia por falta de sujeción a la palabra de Dios, y en realidad todo nos debe costar. Nos debemos de esforzar por vivir en santidad, porque la santidad en nosotros es un reflejo de una buena fundación en Cristo para poder permanecer firmes. Gloria al Señor Jesús. Yo creo que todos aquí, todos los que estamos en este lugar, somos tan conscientes de que el Dios que tenemos es tan indimensionable, es tan real, y que cualquier mínimo esfuerzo que podamos hacer para agradarlo, para vivir para Él, no se compara con lo que Él merece, con lo que Él es digno. Él es digno de toda la adoración y de nuestra devoción completa. Cuando ya se tiene definida la metodología de la fundación o de la cimentación de un edificio, es necesario identificar que el concreto sea de calidad y que el acero sea de calidad, que todos los materiales con los que es construido el edificio sean de calidad y necesitan determinada resistencia. El ingeniero calculista le da la directriz al ingeniero estructural y le dice: yo necesito que de acuerdo a ese suelo, el concreto con el que usted vaya a vaciar esas fundaciones, o con la imagen que mostramos ahorita, las zapatas o los pilotes o las pilas, ese concreto debe tener una resistencia. Los concretos vienen por resistencia. Y si por cualquier motivo, por ahorrar costos, se invierte
en un concreto que sea una resistencia inferior, se pueden presentar muchas dificultades a futuro. Entonces no podemos obviar la calidad, porque si compramos uno de resistencia inferior tendremos problemas y el edificio no podrá permanecer firme en un futuro. La resistencia del concreto. En este paso se toman unas muestras de concreto. Entonces, cuando ya hay una excavación en el suelo y ya se va a utilizar un concreto que tiene determinada concentración, hay una persona que es encargada de sacar unas muestras de ese concreto. Saca unas muestras, las mete en un cilindro, las deja secar y esas muestras se llevan a un laboratorio. Cuando llevan esas muestras al laboratorio, esas muestras se les hace un análisis con compresión, y en ese análisis que se hace se identifica si el concreto es de calidad y puede resistir el peso que se necesita que tenga esa estructura. Si podemos poner el video, por favor. Ahí vemos que esa muestra de ese cilindro no cumple con la resistencia. Entonces, ¿qué toca hacer ahí cuando ya se vaciaron esas fundaciones o esa cimentación? Toca demoler toda esa fundación o todo ese vaciado que se hizo para la cimentación de ese edificio, de esa casa. En nuestra vida cristiana pueden haber aspectos en los cuales creemos que estamos bien, y es solo mediante la prueba que podemos identificar si realmente estamos bien fundamentados y permanecemos firmes. Muchas veces tendremos que ser probados por medio de compresión. Por ejemplo, en medio de la prueba, con ese amigo que no es tu amigo, cuando te ofrecen drogas, cuando te hacen propuestas inmorales, cuando debes elegir entre Dios y encajar, o en el grupo de compañeros del trabajo o en el grupo de compañeros de la universidad, donde se tienen que ver en juego nuestros principios morales para poder encajar, donde se tiene que ver en juego nuestra identidad con Dios. Entonces, yo quiero preguntarles en esta hora si estamos bien cimentados. ¿Sobre qué estamos cimentados? Es en este proceso mediante el cual resistiremos esa compresión, porque estamos bien fundamentados. O sea que si nosotros estamos bien fundamentados, nosotros no nos debemos dejar permear por este mundo, por la vanidad ilusoria de este mundo, porque la misma palabra del Señor dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Habrán áreas de nuestra vida que tendrán que ser probadas a compresión, porque quizá Dios ve que esos cimientos que estamos construyendo no son de calidad. Y muchas veces en el transcurso de nuestra vida en Dios nos creemos autosuficientes y sabemos que lo tenemos a Él, pero nos cuesta doblegarnos ante Él. A veces nos creemos tan fuertes y creemos que aunque hay circunstancias difíciles en nuestra vida, aunque somos probados, aunque quizá a veces hay dolor, hay tristeza, nos creemos tan fuertes. No solo fuertes ante los demás, sino fuertes ante Dios. ¿Y cómo fuertes ante Dios? Porque no le abrimos nuestro corazón totalmente a Dios, derramando nuestra alma y decirle: Señor, soy frágil, Señor, no puedo. A veces simplemente vivimos con la prueba y nos adaptamos al día a día, a la rutina del diario vivir, y sigue la prueba y sigue esa aflicción y sigue eso que duele y sigue eso ahí con lo que no has podido luchar, porque simplemente no nos dejamos quebrar de Dios.
nosotros debemos dejar que Dios quiebre nuestra alma, que Dios sensibilice nuestro corazón y humillarnos delante de Él, pues al fin Él es el único que conoce nuestro corazón. Lo que nadie puede entender, solo Él lo conoce. Vemos un ejemplo de jóvenes que tuvieron identidad y que permanecieron firmes, como Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey Nabucodonosor les dijo que debían de adorar esa estatua, si no iban a ser llevados a un horno con fuego. Y ellos tenían una convicción tan intacta en Dios que ellos no se quisieron postrar ante ese ídolo, porque saben que ellos sabían, conociendo a su Dios, que Dios no tiene su gloria compartida. Permanecieron en su convicción y obedecieron los mandamientos de Dios, aun cuando sabían que sus vidas estaban en peligro. ¿Cuántas veces nosotros hacemos la voluntad de Dios, aun sabiendo que podemos estar en peligro, aun sabiendo que requiere negarnos a nosotros mismos o hacer lo que tanto estamos anhelando o que lo que nosotros queremos? ¿Cuántas veces renunciamos a nuestra voluntad y dejamos a un lado el miedo solo por hacer la voluntad de Dios? Sadrach, Mesach y Abednego hicieron la voluntad de Dios, lo honraron. ¿Qué habrá pensado Dios de ellos? Y no solo lo honraron, cuando entraron a ese horno, Dios estuvo con ellos. Yo me imagino la convicción tan impresionante que tenían ellos. Dios estuvo con ellos y no solo los guardó, y me imagino el gozo tan grande de ellos saber que estuvieron en el fuego, literalmente en el fuego, y Dios los guardó. Y siguieron con una convicción intacta y evangelizaron a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor tuvo que reconocer el Dios de ellos. Entonces tenemos que permanecer firmes con la convicción en Dios, entendiendo que Dios nos ha llamado y tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de ellos sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como el Dios de ellos. Gloria al Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a hacer un recuento de estos elementos de los cuales hemos hablado para una buena fundación o una buena cimentación en nuestra vida cristiana. La palabra de Dios, ya hablamos de la palabra de Dios. En Mateo 7, 24 al 25 dice la palabra de Dios: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque esa casa estaba fundada sobre la roca. Cuando vienen situaciones adversas a nuestra vida, quizá de enfermedad, quizá un momento difícil en el trabajo, de pronto una aflicción, de pronto algún estado emocional difícil, no sé, pero Dios sabe qué situación puede estar viviendo cada uno de ustedes, y Dios conoce qué situación estoy viviendo yo. Dios sabe que nos agobia, Dios sabe que nos entristece, pero en esos momentos tan difíciles es cuando Dios refleja su gloria en nuestra vida y donde aprendemos a amarle cada día más, donde nuestra fe se fortalece,
¿Por qué? Porque escuchamos su palabra. Yo no sé si de pronto, y esto lo he dicho en varias ocasiones, y quizá muchos se identifiquen conmigo, pero a veces estamos viviendo momentos tan difíciles que queremos que Dios nos hable. Y a veces quizá mengua nuestra fe para creer que Dios puede hablar a nuestro oído. Dios puede hablar a nuestro oído. Pero cogemos su santa palabra y Él nos habla de una manera tan hermosa y tan profunda. Y muchas veces inclusive dudamos de eso, de que sea el Dios mismo el que nos esté hablando a través de la lectura de su palabra. Dios habla a través de la lectura de su palabra, no solo cuando venimos a la iglesia y escuchamos al predicador, también este es nuestro alimento diario, este es nuestro fundamento. Si tenemos dudas de cómo vivir, de qué no hacer afuera, de que no nos debemos contaminar, la Biblia dice que somos la sal del mundo, y yo creo que con solo escuchar que somos la sal del mundo, esto es un argumento suficiente para nosotros entender qué debemos hacer y qué no debemos hacer, y por qué no nos corresponde encajar en este mundo. Esto nos lo está diciendo nuestro manual. La oración, dice la palabra de Dios en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Como dije anteriormente, hay oraciones que realmente conectan con Dios. Y para nosotros hacer una oración que nos conecte con Dios, debemos de tener tiempo. Un tiempo de dedicación, un tiempo donde dejemos el celular a un lado, un tiempo donde nos olvidemos de las personas que están a nuestro alrededor y podamos sacarle ese tiempo exclusivo a Dios. Como yo he dicho, y yo creo que esto me identifica a mí porque se lo he dicho a muchas personas, Dios nos escucha a diario, y todos sabemos que Dios nos escucha a diario en cualquier actividad que estemos haciendo, pero yo no dejo de argumentar que la oración y tener una comunicación exclusiva con Dios nos conecta, porque nosotros podemos orar y venir a la iglesia y estar, pero qué tan firmes estamos. Dios quiere una firmeza en nosotros a tal punto que nosotros podamos ver lo que Él quiere para nosotros, porque Dios pone muchas veces en nuestra vida personas sabias si vamos a tomar alguna decisión. Dios pone muchas personas sabias para que hablen a nuestra vida, y a veces no tenemos el discernimiento suficiente para entender que Dios nos estaba hablando a través de ese hermano o de esa hermana. Y resulta que como no había ese discernimiento, porque no había esa oración que nos conectara directamente con Dios, fracaso. Y esos fracasos, o hablando como un cilindro, del tema de los cilindros, esos son los fracasos que a pesar de todo nos ayudan a crecer. Pero ¿cuántos de nosotros no nos hubiéramos querido ahorrar un fracaso en la compra de algo, en, no sé, comprar una casa, en elegir una amistad? ¿Cuánto no nos hubiéramos querido ahorrar un fracaso? Pero nosotros por eso debemos estar conectados con Dios, que esa visión de vida diaria, de una visión rutinaria y mecánica, Dios transforma esa visión, lo hace por medio de la oración. Yo creo que todos estamos aquí y hemos vivido momentos muy hermosos con Dios, momentos que nos conectan, y por eso estamos aquí, porque hemos vivido momentos extraordinarios con Dios, que nos enamoraron, que nos ayudaron a entender que este Dios, que este único Dios no es un Dios de fantasía, no es un Dios de fábulas, que es un Dios real, porque lo hemos sentido en nuestra vida, porque ha cambiado nuestra vida. Yo soy un milagro de Dios, joven, tú eres un milagro de Dios. No olvides eso, tú eres un milagro de Dios. Que sea transformada la visión de cada uno de nosotros a través de la oración, y que podamos tener esa comunicación tan íntima, tan hermosa con Dios, que Dios nos pueda llevar lejos. Porque muchas veces no, a pesar de que venimos a la iglesia y permanecemos acá, muchas veces no podemos ni creer lo que Dios puede hacer con nosotros.
porque quizá nuestros fundamentos están inestables, o porque de pronto la calidad de mis cimentaciones o de las fundaciones de lo que yo soy en Dios no es la que Dios necesita. Esa calidad no es. Como yo dije anteriormente, nos debe costar. Si Dios dio su vida por nosotros en la cruz y se entregó por todos, yo en alguna ocasión le dije al Señor que me ayudara y que me diera carga por las personas, que me diera carga por las almas. Y recuerdo que esa carga, hubo un punto donde le dije a Él: no puedo más, no, me duele demasiado. O sea, sí sentir carga por las almas y orar por las almas y evangelizar a las almas, pero le decía: yo quiero sentir lo que usted siente. Y era una sensación tan horrible, y ser quizá tan poquitas personas que me generaban esa aflicción en el alma, y yo no me quiero imaginar qué ha sentido Dios y qué siente Dios con toda la humanidad. Entonces, cuando nosotros andamos firmes, nosotros entendemos también que nosotros somos llamados a hablarle a las personas que necesitan de Dios, que más allá de nosotros ir al trabajo, ir a la universidad o al colegio, hay algo en nosotros que arde profundamente. Y quien siembra eso que arde profundamente en nuestro corazón, eso solo lo siembra Dios. ¿Y a través de qué lo siembra? A través de la oración y una conexión directa con el corazón de Dios. Porque cuando hay una conexión directa con el corazón de Dios, podemos sentir como Dios siente, podemos vivir como Él vive. Y a pesar de que hayamos tenido días de trabajo quizá pesados, días difíciles, siempre está en nuestro corazón lo más importante: esta persona necesita de Dios. No me ha dicho nada, pero puedo leer su necesidad. Señor Jesús, me duele esta persona. A veces pasamos tan desapercibidos ante la necesidad, ante el dolor de otros, y eso es un reflejo de que tenemos que sacudirnos y demoler todo lo que no esté contribuyendo a nuestro crecimiento en Dios, a nuestra conexión con Dios. Estar aquí no significa, y lo voy a decir para mí, estar aquí no significa que yo esté lo suficientemente firme. Me falta mucho. Estar aquí, venir al culto y escuchar la palabra de Dios y estar en un ministerio no significa estar lo suficientemente firme. Hay cosas que tienen más trascendencia, y yo creo que la estabilidad y la firmeza que debemos aspirar nosotros es tener esa conexión íntima con Dios, que solo lo logran pocos, solo la logran pocos. Dice la palabra del Señor en Josué 1:6, versículo 9: mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es nuestra promesa. Y si hablamos de resistencia, en 1 Corintios 10:13 dicen: ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Yo hace algunos días hablaba con una persona y me decía, hay cosas que Dios no puede hacer, que Dios no hace, simplemente porque Él no la quiere hacer. Hay cosas que Dios pone a alguien, y para eso crea una persona y le da como esa misión de que te ayude en ese momento. Pero hay cosas que no necesariamente Dios las hace. Y yo creo que Dios tiene el control de todo. Nos dice que no hemos pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y a veces creemos que cuando viene la tentación, que cuando viene esa prueba difícil, creemos que es que yo no puedo, es que, o sea, Dios me está demandando de una forma que yo con esto no voy a poder, yo no voy a poder salir de esto. Oración, palabra de Dios.
a mayor calidad, mayor costo. Dios nos está dando la respuesta, que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir más duras pruebas de lo que ustedes pueden soportar. Por el contrario, cuando venga la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella y poder soportarla. Maravilloso este Dios que tenemos nosotros. Cuando una construcción, cuando ya finaliza el proceso de construcción de una obra, de una casa, un edificio, y cuando ya la empiezan a habitar en el tiempo, se evidencia solamente en el tiempo que también cimentada estaba esa estructura. Hay unas grietas que se generan cuando ya está habitada la estructura y son grietas normales y son pequeñas, es porque la estructura se asienta y es normal porque ya tiene peso. Pero hay otras grietas más grandes que son grietas peligrosas, y esas grietas peligrosas nos muestran o nos alertan de que ese edificio no tuvo un buen proceso de construcción cuando lo estuvieron haciendo las fundaciones. Yo actualmente llevo 14 años de bautizada por la gracia y la gloria de Dios. No sé cuántos años lleves tú de bautizada, pero déjame decirte que puedes llevar 30 años, 40 años, 50 años de bautizado y nunca vamos a dejar de ser como ese blanco para el enemigo. En el tiempo, yo considero que el objetivo de Dios, cuando nosotros llevamos muchos años de crecimiento espiritual y muchos años en la iglesia, es esa madurez. Por eso la palabra de Dios dice que no podemos ser como niños que se alimentan de leche materna. Nosotros tenemos que avanzar y crecer en Dios. Hay muchos quizá en algunos momentos de nuestra vida colapsamos, un colapso estructural. Y yo creo que en nuestra vida cristiana todos hemos pasado por esos procesos de colapso estructural. Yo no quiero volver a un colapso estructural, porque un colapso estructural duele. Un colapso estructural quebranta las fibras más íntimas del corazón. Cuando hay un colapso estructural, nos toca reinventarnos. Y lo que te ha costado construir en muchos años, quizá meses, lo puedes perder en minutos. Entonces, yo los invito, jóvenes, a que no estemos sujetos a donde nos lleve el día a día, sino a que seamos proactivos en Dios, a que hagamos un diagnóstico de cómo estamos ante Dios, que hay que mejorar. Siempre vamos a tener algo por mejorar, porque la perfección solo la lograremos cuando estemos en el reino de los cielos. Yo te quiero preguntar, joven, ¿tú qué crees que piensa Dios de ti hoy? Hermano, ¿tú qué crees que piensa Dios de ti hoy? Si Dios te pregunta sobre qué estás cimentado, cuáles son tus fundaciones, cuál es tu nivel de oración, cuál es tu nivel de comunicación con Dios, tu conexión con Dios, qué tanto conoces a Dios, qué puede pensar Dios de nosotros en este momento. Quizá estar hablando a nuestro lado y no lo estamos escuchando, puede pasar. ¿Qué está pensando Dios de ti, joven? ¿Qué está pensando hoy Dios de mí? ¿Qué tan firmes estamos? Estar aquí no significa estar firmes. Dios quiere transformar tanto tu visión que tú puedas entender lo que Él quiere hacer contigo. Cuando nosotros logramos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, trasciende más allá de las emociones, trasciende más del diario vivir, y sabemos cada día que nos levantamos, sabemos
para qué Dios nos ha llamado, y lo primero que hacemos, aunque tenemos responsabilidades y muchas cosas que hacer, sabemos que hay uno que nos llamó y que cada día a día, cada vivir en nuestro día a día hace parte del engranaje de ese propósito de Dios en nuestra vida. Estamos desperdiciando el tiempo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Tenemos que despertar y entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, joven. Dios tiene cosas grandes para ti. Dios tiene cosas grandes para mí. ¿Cómo está tu nivel de conexión con Dios? La conexión con Dios es fundamental para estar firmes. ¿Cuál es la calidad de tu oración, joven? ¿Qué piensa hoy Dios de ti, joven? Cuando viene la angustia, la prueba, la tristeza, ¿qué piensas tú? ¿En qué nivel está Dios? Dios debe ser el primero en nuestra vida, joven y hermano, el primero. No podemos perder esa visión con la que Dios nos ha llamado. Todos somos probados, pero no pierdas, por favor. Hoy Dios te dice, no pierdas lo que has construido en años, lo que has construido en meses. No lo pierdas en minutos por una mala decisión, porque tus fundamentos no están lo suficientemente sólidos. Que esas grietas, que esa situación difícil, que esa adversidad y esa prueba sean una alerta para entender que hay algo que cambiar, que hay algo que mejorar, que hay algo que organizar con Dios. Porque acá podemos venir todos y dar una apariencia, porque al final y al cabo todos vemos apariencias. Solo Dios conoce el corazón. Pero ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Cómo nos ve Dios? Si el Señor levantara su iglesia en este momento, ¿cuántos nos quedaríamos? ¿Cuánto nos iríamos con Dios? No podemos vivir como si el Señor viniera en muchos años. Yo creo que para nadie es un secreto que este mundo está terrible. Este mundo nos abruma. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? Que has dejado de ver lo difícil que hay en tu entorno. ¿Cuántos necesitan de Dios en tu entorno? ¿Qué debes de mejorar en tu familia, en tu hogar? Porque es que nosotros somos luz desde nuestro hogar, desde nuestra familia, con nuestros amigos. ¿Qué hay que cambiar? ¿Cuáles son tus fundamentos? ¿Por qué cualquier conversación inapropiada nos puede mover? Cuando tú evades esa conversación incómoda, estás haciendo luz, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Estás dejando esa marca y esa huella de Dios en las demás personas. Algunos quizá decimos, no, es que yo no tengo la facultad de hablarle a alguien, es que yo no tengo la capacidad de abrirme con muchas personas. Joven, si Dios te llamó, Dios te va a facultar. Pero ¿sabes, joven, por qué no es eso? Porque muchas veces no vemos eso, porque no hay una conexión con Dios. Tenemos que estar bien conectados con Dios, porque solo Él es nuestro soporte, el soporte para estar firmes. Yo los invito a que se pongan en sus pies. Hoy quiero que hablemos con Dios y que le expresemos a Él lo que siente nuestro corazón, lo que quizá está batiendo nuestra vida, lo que aflige el corazón, que solo Él lo conoce. Esta palabra es para cada uno de nosotros, así que te invito en el nombre de Jesús que tomes esta palabra, que la atesores en tu corazón, porque para permanecer firmes debemos entender que el que nos llamó responde por nosotros. En nosotros mismos no están las facultades, en nosotros mismos no hay nada. Porque lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil para avergonzar a lo fuerte.
¿Qué piensa hoy Dios de ti? ¿Estás bien fundamentado? ¿Qué quieres lograr en Dios? Quizá por algunos momentos tienes esa conexión con Dios y Dios te muestra dónde te quiere llevar. Estás tan firme en Dios que Dios te muestra dónde te quiere llevar y sientes que es una realidad latente, pero con el tiempo te aíslas tanto de Dios que olvidas y dudas el propósito con el que Dios te llamó. El que te llamó responde por ti. Y si hoy no sientes quizá esa emoción, ese llamado, yo te invito, joven, a que te conectes con Dios. A que nos conectemos con Dios para poder permanecer firmes. Firmes en su llamado, firmes en su propósito, joven. Que el fuego de Dios permanezca en nuestra vida y que no olvidemos este llamado tan grande que Él ha puesto en nuestro corazón. Oh, gloria al Señor Jesús.